Buenas noches para todos y bienvenidos nuevamente a nuestra sección de lectura, hoy con el documento 76, el segundo jardín, que vamos entonces a conocer esa historia que nos comenta el libro de Urantia. Antes de comenzar, pues entonces damos un momento de silencio para que cada uno, allí donde esté, ponga esta reunión en manos de nuestro Padre. Muy bien, vamos entonces a dar inicio a la lectura y los dejo entonces con Flor. Adelante, Flor. Muchas gracias, Carlitos. Bueno, documento 76, el segundo jardín. Al optar Adán por dejar sin oposición el primer jardín a los noditas, él y sus seguidores no podían dirigirse hacia el oeste, pues los edenitas no contaban con barcos adecuados para tal aventura marina. No podían dirigirse hacia el norte, pues los noditas del norte ya venían marchando hacia el Edén. Tenían miedo de dirigirse hacia el sur. Las colinas de esta región estaban infestadas de tribus hostiles. El único camino que les quedaba abierto era el del este, de modo que viajaron al este, hacia las regiones enclavadas entre los ríos Tigris y Éufrates, que en ese entonces eran atractivas. Y gran parte de los que se habían quedado atrás se desplazaron posteriormente hacia el este para unirse con los adanitas en el valle, su nuevo lugar de residencia. Nacieron tanto Caín como Sansa antes de que la caravana adánica alcanzara su destino final entre los ríos de la Mesopotamia. Laota, la madre de Sansa, pereció al nacer su hija. Eva sufrió mucho, pero sobrevivió debido a su fortaleza superior. Eva amamantó a Sansa, la hija de Laota, y la crió con Caín. Sansa llegó a ser mujer de gran capacidad. Se casó con Sargán, el jefe de las razas azules del norte, y contribuyó al progreso de los hombres azules de aquellos tiempos. Hice esta tablita para sentar en nuestra imagen, en nuestra mente, la imagen de la secuencia. Tenemos del lado izquierdo Adán y Eva, del lado de Eva hacia arriba Cano, del lado de Adán hacia abajo Laota. Bueno, la descendencia de Eva con Cano fue Caín, y Caín posteriormente, lo dice el documento más adelante, se casó con Remona. Adán, por su parte, con Laota tuvieron a Sansa. Sansa se casó con Sargán, y bueno, aquí está la tablita que resume este pequeño párrafo que acabamos de leer ahorita. Y ahora le voy a dar la bienvenida y darle las gracias también porque tenemos el gusto de tener a Gloria leyendo ahora el documento con nosotros. Entonces, Gloria, te cedo la palabra. 1. Los edenitas entran en la Mesopotamia. Se requirió casi un año entero para que la caravana de Adán llegara al río Éufrates. Como estaba crecido, permanecieron acampados en las llanuras al oeste del río durante casi 6 semanas antes de hacer la travesía a la tierra entre los ríos, que habría de convertirse en el segundo jardín. Cuando llegó a los moradores de la tierra del segundo jardín la noticia de que el rey y sumo sacerdote del jardín del Edén venía marchando hacia ellos, huyeron a las montañas del este, y al llegar Adán encontró desocupado el entero territorio que deseaba. Aquí, en este nuevo emplazamiento, Adán y su séquito se pusieron a trabajar para construir nuevos hogares y establecer un nuevo centro de cultura y religión. Conocía a Adán, uno de los 3 escogidos por la comisión encargada de seleccionar emplazamientos para el jardín propuesto por Van y Amadón. Los 2 ríos en sí formaban una buena defensa natural en aquellos tiempos, y a poca distancia del segundo jardín, hacia el norte, el Éufrates y el Tigris se aproximaban, de modo que podría construirse a lo largo de 90 kilómetros una muralla defensiva entre los ríos para proteger el territorio del sur.
Tras haberse instalado en el nuevo Edén, se vieron en la necesidad de adoptar métodos rudimentarios de vivir. Parecía totalmente cierto que estuviera hechizado el suelo. Nuevamente la naturaleza seguía su curso. Ya se vieron obligados los adanitas a subsistir a duras penas del suelo deficiente y sobrellevar las realidades de la vida, haciendo frente a las hostilidades naturales e incompatibilidades de la existencia mortal. Había encontrado el primer jardín parcialmente preparado para ellos, pero el segundo tenía que ser creado con la labor de sus manos y con el sudor de su frente. Muchas gracias, Gloria. Bueno, Bueno. Gloria me hizo una petición o nos hizo una aclaración que a veces es un poco confuso cuando nos hablan de todas las razas que había en ese momento. Y sí, las palabras a veces se parecen y resulta confuso poner también en la mente la idea clara de cómo se fueron mezclando. Entonces hicimos, gracias Gloria por tu idea, hicimos esta tablita para aclarar un poco sobre las combinaciones y la derivación racial. Al lado izquierdo tenemos a los primeros seres humanos de Urantia, que fueron Andón y Fonta. Por la palabra Andón se derivan andonitas ellos. Posteriormente vino las razas Sanji, que fueron las razas de color. Ahí tenemos la roja, naranja, amarilla, verde, azul e índigo. Fueron las razas Sanji. Posteriormente, con el séquito, de parte del séquito, Nod, uno de los ayudantes del séquito, de él se derivaron, él venía con los 100 de Caligaste, de él se derivaron los noditas. Noditas viene de la palabra nod. Ajá. Después, bueno, no fueron se considera la octava raza. Adán y Eva, la raza violeta, la novena, por decirlo así, y de ahí se derivan los edenitas y adanitas. Edenitas por el Edén, adanitas por Adán. Posteriormente se mezclaron los adanitas con los noditas y la consecuencia de ellos, la unión de ellos dio origen a los anditas, que posteriormente vamos a tratar en los documentos que siguen. Y bueno, esta tablita yo creo que aclara un poco las combinaciones. Va a haber más razas posteriormente que nos van a hablar derivadas de otros personajes, pero al menos de manera original aquí queda sentado el inicio, ¿no?, de la combinación de las razas. Gracias, Bien, Gloria. gracias. Y ahora, Gracias. bueno, cedo la palabra a Carlitos. Adelante, Carlitos. Dos, Caín y Abel. Menos de 2 años después de nacer Caín, nació Abel, el primer hijo de Adán y Eva, que nació en el segundo jardín. Al cumplir Abel los 12 años, optó por ser pastor. Caín había elegido la agricultura. Ahora bien, en aquellos tiempos se acostumbraba a hacer al sacerdocio ofrendas de lo que había disponible. Los pastores daban de sus rebaños, los labriegos, o sea, los agricultores, de los frutos de sus campos. De acuerdo con esta costumbre, Caín y Abel hacían asimismo ofrendas periódicas a los sacerdotes. Muchas veces habían disputado los dos jóvenes sobre los méritos relativos de sus vocaciones, y Abel no tardó en advertir que se manifestaba preferencia por sus sacrificios de animales. En vano recurrió Caín a las tradiciones del primer Edén, a la antigua preferencia por los frutos del campo. Recordemos que en el primer jardín inclusive ahí no se sacrificaban animales. Entonces era la agricultura lo que tenía preferencia y Caín pues pensaba que aquí iba a ser lo mismo. Mas esto no lo permitía Abel y se burlaba de su frustrado hermano mayor. Durante los tiempos del primer Edén, Adán había efectivamente procurado disuadir a las gentes de ofrendar sacrificios de animales. Así que tenía Caín un precedente que justificaba sus argumentos. Fue, sin embargo, difícil organizar la vida religiosa del segundo Edén. Adán estaba agobiado con 1001 detalles relacionados con las labores de la construcción, defensa y agricultura. Como estaba muy abatido espiritualmente, encomendó la organización de la adoración y la educación a los de origen nodita
que habían desempeñado estos cargos en el primer jardín. Aún en tan poco tiempo, los sacerdotes noditas oficiantes ya volvían a las normas y los reglamentos de los tiempos preadánicos. Nunca se llevaron bien los dos jóvenes, y este asunto de los sacrificios contribuyó más al creciente odio que se tenían. Sabía Abel que era hijo de Adán, así como de Eva, y nunca dejó de recalcarle a Caín que Adán no era su padre. Caín no era de pura cepa violeta, puesto que su padre era de la raza nodita, que más tarde se había mezclado con el hombre azul y rojo y con la cepa andónica aborigen. Todo lo antedicho, sumado a la herencia belicosa natural de Caín, hizo que éste abrigara un odio hacia su hermano menor que aumentaba sin tregua. Los muchachos tenían 18 y 20 años respectivamente cuando se resolvió finalmente la tensión entre ellos. Un día, las mofas de Abel enfurecieron a su belicoso hermano hasta tal grado que Caín, sobrecogido por su ira, lo mató. El análisis de la conducta de Abel establece el valor del medio ambiente y la educación como factores en el desarrollo del carácter. Abel tenía una herencia ideal y la herencia forma los cimientos de todo carácter, pero la influencia de un ambiente inferior neutralizó virtualmente esta magnífica herencia. A Abel, mayormente de edad temprana, le afectó considerablemente su ambiente adverso. Habría llegado a ser una persona totalmente diferente si hubiese vivido hasta los 25 o 30 años. Su espléndida herencia, en este caso, se habría dejado ver, aunque un buen ambiente no puede contribuir gran cosa a sobreponerse en rigor a los defectos del carácter de una herencia vil. Un ambiente malo puede dar al traste de forma muy eficaz con una excelente herencia, a lo menos durante los primeros años de vida. Un buen ambiente social y una educación adecuada son factores indispensables para hacer que se aproveche al máximo una buena herencia. Y cuando habla aquí de herencia no se refiere pues a bienes gananciales ni nada de estas cosas, herencia genética. De la muerte de Abel supieron sus padres cuando sus perros llevaron el rebaño a casa sin amo. Para Adán y Eva, Caín iba convirtiéndose rápidamente en el sombrío recuerdo del desatino de ellos y alentaron a decidirse a abandonar el jardín. La vida de Caín en Mesopotamia no había sido feliz, que digamos, ya que de manera tan particular él era símbolo de la falta. No era que sus compañeros le trataran sin amabilidad, sino que no desconocía que subconscientemente estaban resentidos por su presencia. Pero sabía Caín que como no portaba marca tribal, sería muerto por la primera tribu vecina que acertara a tropezarse con él. El temor y los remordimientos le indujeron a arrepentirse. En Caín nunca se había instalado un ajustador, siempre había resistido a la disciplina de la familia y despreciado la religión de su padre. Pero en esta ocasión acudió a Eva, su madre, y le pidió ayuda y dirección espirituales. Y al pretender honestamente la asistencia divina, se instaló en él un ajustador. Este ajustador, que moraba dentro de él y miraba hacia fuera, le dio a Caín una clara ventaja de superioridad que lo colocó en la categoría de la tribu de Adán altamente temida. Observemos que él tenía miedo de irse porque no tenía una marca tribal y entonces pues lo podían matar fácilmente. Pero resulta que al llegarle el ajustador lo colocó, lo puso en la categoría de la tribu de Adán. Es decir, que yo entiendo que ya él tenía la marca de la tribu de Adán, que era altamente temida. Así que ya él pudo salir de allí más tranquilo. Entonces salió Caín para la tierra de Nod. Esto lo habíamos comentado 2 o 3 documentos atrás, que aparece en la Biblia, pero que se supone debió haber sido borrado. Pero aquí nos explican o sabemos de qué se trata la tierra de Nod, ¿no? La explicación que hay en la Biblia quiere decir que Nod era una palabra de origen hebreo que significa vagar, y de ahí viene la historia del judío errante.
Y de esa manera explican, pero aquí nosotros sabemos quién era Nod y por qué está Nod en ese lugar, y esa era la tierra de Nod, para allá, al este del segundo Edén, para allá se fue Caín. Llegó a ser un gran dirigente de un grupo de los consanguíneos de su padre y hasta cierto punto sí cumplió con los vaticinios de Serapatatia, pues promovió en efecto la paz entre esta división de los noditas y los adanitas durante su vida entera. Caín se casó con Remona, dice aquí una prima distante, y su primogénito, el primer hijo de ellos, Enoc, que no tiene que ver nada con el Enoc que conocemos, que se fusionó, este es otro Enoc, llegó a ser el jefe de los noditas elamitas durante cientos de años. Los elamitas y los adanitas continuaron viviendo en paz. A ver, Gloria, por favor. Sí, una pregunta. Me llamó la atención ahorita por qué la tribu de Adán era altamente temida. Bien, fíjense que no era exactamente por guerreros, porque él prefirió irse del primer jardín y no presentó defensa ni se puso a pelear allá. Sin embargo, cuando iba llegando a este terreno del segundo jardín, cuando los que vivían ahí sabían que venía, rápido se fueron. Era un temor, como diría yo, reverente, en el sentido de que sabían que Adán era alguien especial, no era un ser humano común y corriente. Y por eso yo creo que ese era el temor. No querían enfrentarse a él porque sabían de alguna manera que era, pues que era alguien especial, que era alguien que tenía alguna misión especial, no era cualquier ser humano. Por eso dice Muchas que era pues temida, no era por guerreros, por lo menos no deduzco eso de la lectura, ¿verdad? gracias. Ok, sí, sí, Luis. Una pregunta, esa marca tribal era algún elemento físico? ¿Cómo se reconoce, cómo era la marca? No me acuerdo que diga algo sobre esa marca, era como un tatuaje, era como un, ¿cómo era el símbolo? Bueno, realmente tampoco yo sé, me imagino que podría ser una especie de tatuaje o de elemento, algún collar, algún anillo, algún brazalete que al tenerlo puesto, pues todos sabían este es de la raza, de la tribu tal o del pueblo tal. No sé realmente, pero Sí, lo no, que sí no, no sé es era que importante, todos pero sí tenían, me ¿verdad? pareció. Ok, ok. Sí, sí, pero no puedo saber, no sé exactamente. Pero de esa manera se distinguían entre ellos. Adelante, Siler. Hermanitos, gusto en verlos. Yo más que pensar que era una marca física, era como la marca de que él había nacido de la forma en que nació. O sea, era un estigma que siempre lo iba a acompañar. No pienso yo que fuera una marca física, sino era por la forma en que él había nacido y esa era como su mancha, ¿no? Así lo veo yo, puedo que esté equivocado. Pero referente a otras dos preguntas que tengo, me llama mucho la atención por qué Adán se asumió como sumo sacerdote. Si en unos documentos anteriores él había dicho que la adoración era al Padre, que a él no, inclusive les dijo, levántense, no tienen por qué arrodillarse, al que hay que adorar es al Padre. Y aquí en el documento nos muestra que él ya se asumía como sumo sacerdote y aparte permitió las ofrendas por parte de sus hijos, fíjese, de sus hijos directamente. Lo podía creer de otras personas, pero de sus hijos que le ofrendaran al sacerdocio. O sea, no entiendo ahí por qué Adán cambió totalmente de sus enseñanzas a lo que permitió. Dice ahí que se regresaron a costumbres antiguas, pero ellos no venían como sumos sacerdotes. Su misión Bien, de ellos era elevar la raza. aquí en el numeral 2.3 dice, Adán estaba agobiado con 1001 detalles relacionados con las labores de la construcción y defensa y agricultura, etcétera, todas esas cosas que tenía que hacer. Como estaba él muy abatido espiritualmente, encomendó, dice aquí, la organización de la adoración y la educación a los de origen nodita. Yo no veo aquí que él se haya nombrado sumo sacerdote. Él le encargó esa cuestión religiosa a los noditas, que eran los que habían desempeñado ese cargo en el primer jardín. Pero aún así esos noditas, al poco tiempo, empezaron a caer en prácticas
que se utilizaban antes de que viniera Adán. Bien, adelante, Siller. Perdón, hermanito, lo que pasa es que aquí dice, fíjese, conocía a Adán perdón, cuando llegó a los moradores de la tierra en el segundo jardín la noticia de que el rey y sumo sacerdote del jardín de Edén venían marchando hacia ellos. Y luego aquí adelante dice, ahora bien, aquellos tiempos se acostumbraba a hacer al sacerdocio ofrendas de lo que había disponible. Entonces, por eso hice yo la pregunta, pero ya usted me hizo, ya me explicó, gracias. Ahora, una pregunta más. ¿Por qué se desestimaría, pienso yo, porque no lo recalca el documento? Porque el libro no le da, a mí me hubiera gustado, que nos dijeran que matar a algo o a alguien, pues no es correcto, pero ni siquiera lo mencionan, simplemente siguen comentando lo que pasó con Caín y todo, pero el hecho de haber matado a alguien, yo creo que tiene debe ser algo pues penado, ¿no? Algo grave, pero el libro no lo menciona. Gracias. Bien, entonces vamos a continuar con Isabel Rivero y le damos la bienvenida a Isabel, que se ha animado a leer y una vez extiendo la invitación para todos los que quieran, solamente nos lo dejen saber y entonces se pondrán en agenda. Y ella va a continuar con el numeral número 3. Adelante, Isabel. Buenas tardes a todos, amigos. Buenas. Número 3. La vida en la Mesopotamia. Al pasar el tiempo en el segundo jardín, fueron evidenciados cada vez más las consecuencias de la contumacia o error. Extrañaban Adán y Eva sobremanera su antiguo hogar de belleza y tranquilidad, así como a sus hijos que habían sido deportados a Edentia. Resultaba realmente patético observar a esta magnífica pareja reducida a la condición de carne ordinaria del reino, pero conllevaron su calidad disminuida con gracia y entereza. Prudentemente Adán pasó la mayor parte del tiempo preparando a sus hijos y a los compañeros de estos en la administración pública, los procedimientos educativos y devociones religiosas. De no haber sido por esta previsión, habría estallado el pandemonio a la muerte de él. Para el caso, la muerte de Adán afectó muy poco los asuntos de los suyos, pero mucho antes de fallecer Adán y Eva, reconocieron que habían aprendido sus hijos y seguidores gradualmente a olvidarse de los días de gloria en Edén. Fue mejor que se olvidaran la mayoría de sus seguidores de la grandiosidad de Edén, pues así no sentirían descontento indebido por su medio ambiente menos favorable. Los gobernantes civiles de los adanitas fueron por herencia los hijos del primer jardín. El primer hijo de Adán, Adán ben Adán, fundó un centro secundario de la raza violeta al norte del segundo Edén. El segundo hijo de Adán, Evasón, se convirtió en magistral, dirigente y administrador. Él fue el gran asistente de su padre. Evasón no vivió tanto tiempo como Adán, y su hijo mayor, Hansad, llegó a ser el sucesor de Adán como jefe de las tribus adanitas. Los dirigentes religiosos o el sacerdocio se originó con Set, el hijo sobreviviente mayor de Adán y Eva, de los que nacieron en el segundo jardín. Nació a los 129 años de la llegada de Adán a Urantia. Set se absorbió en la labor de mejorar la condición espiritual del pueblo de su padre, convirtiéndose en jefe del nuevo sacerdocio del segundo jardín. Su hijo Enos fundó la nueva orden de adoración y su nieto Cainán instituyó el servicio exterior de misioneros para las tribus circunvecinas cercanas y lejanas. El sacerdocio setita fue empresa triple que englobaba la religión, la salud y la educación. Se prepararon los sacerdotes de esta orden para oficiar en ceremonias religiosas, para ser de médicos e inspectores sanitarios y para actuar como maestros en las escuelas del jardín.
La caravana de Adán había llevado consigo las semillas y los bulbos de cientos de plantas y cereales del primer jardín a la tierra entre los dos ríos. También se habían llevado vastos rebaños de algunos de los animales domesticados. Debido a esto, contaron con francas ventajas sobre las tribus que los rodeaban. Disfrutaron de muchos de los beneficios de la cultura anterior del jardín original. Hasta el momento de la partida del primer jardín, Adán y su familia habían subsistido por costumbre a base de frutas, cereales y nueces. Camino de la Mesopotamia, habían comido por primera vez hierbas y hortalizas. Pronto se introdujo la práctica carnívora en el segundo jardín, pero Adán y Eva nunca comieron carne como parte de su dieta regular. Tampoco se convirtieron en carnívoros Adánson, ni Evasón, ni los demás hijos de la primera generación del primer jardín. Los adanitas aventajaron sobremanera a los pueblos circunvecinos en logros culturales y desarrollo intelectual. Produjeron el tercer alfabeto y por otro lado sentaron los cimientos de gran parte de lo que fue precursor del arte moderno, las ciencias y la literatura. Aquí en las tierras entre el Tigris y el Éufrates mantuvieron las artes de la escritura, la sedilurgia, la alfarería y la tejeduría y produjeron una especie de arquitectura que no fue superada durante miles de años. Para la época era ideal la vida familiar de los pueblos violetas. Obligatoriamente recibían los niños cursos de adiestramiento en agricultura, artesanías y ganadería, o bien se preparaban para desempeñar los 3 deberes de los setitas: ser sacerdote, médico y maestro. Al reflexionar sobre el sacerdocio setita, no confundáis aquellos magnánimos y nobles maestros de la salud y la religión, aquellos verdaderos educadores, con los envilecidos y comerciales sacerdocios de las tribus posteriores y naciones circundantes. Sus conceptos religiosos de la deidad y del universo eran avanzados y más o menos acertados. Sus disposiciones sanitarias eran para su época excelentes y sus métodos educativos jamás han sido superados. Pues aquí nada más un comentario de que pues Adán y Eva mantuvieron siempre su labor, ¿no?, en el nuevo jardín y llevaban todo lo que podían, ¿no?, para poder cumplir con lo que se les había encomendado. Y bueno, si quieren alguien hacer alguna pregunta o alguna aportación. Claudio. Simplemente una reflexión, ¿no? O sea, ¿qué nos puede pasar a nosotros hoy día? Habla en este párrafo o en este numeral sobre cómo extrañaban lo que era el primer Edén. Pero pensemos también que cuando ellos estaban en el primer Edén y las cosas no salían mal, también se sintieron de alguna manera incómodos en ese lugar. Quizás no por cómo era el lugar en sí, sino por los resultados de la tarea que tenían que realizar. Pero muchas veces pasa que uno se da cuenta del valor que tienen las cosas cuando las pierde, ¿no? O sea, esa es la idea que quiero colocar. Gracias. Adelante, Ramón. Sí, si repasamos esa vivencia de ellos en el primer jardín y lo que fue el primero, el segundo, el tercer día de su llegada, ellos ya se dan de cuenta la magnitud de las circunstancias. O sea, ellos sabían y habían sido informados en herencia ya de lo que había ocurrido aquí. Pero al llegar y ver la realidad a la cual ellos se enfrentaban y que tenían prácticamente que empezar de cero, de lo que es el sistema educativo, un sistema de gobierno, una lengua, pero a su vez extrañaban su estadía allá también en donde ellos estaban. Recuerden que ellos de una u otra manera eran preparadores biológicos y habían sido
destacados donde ellos estaban con sus hijos ya estaban gobernando. Entonces, al ellos venir aquí, de una u otra manera, fueron circunstancias. También me imagino que ya estando en el segundo jardín, ver que se perdió, a ellos no se les permitió llevarse el núcleo del árbol de la vida. Sí, gracias, ya eso era lo que quería participar. Sí, sí, es verdad. En realidad yo creo que sí fue para ellos cada vez, como dices, primero extrañaron de donde venían ellos, y luego extrañar el Edén. Fueron dos sitios que tuvieron que soltar, ¿no? Cada vez más difícil la situación para ellos. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna aportación? ¿Nadie? Continuamos con Luis. 4. La raza violeta. Fueron Adán y Eva los fundadores de la raza violeta del hombre, la 9ª raza humana que apareció en Urantia. Tenían Adán y Eva su prole ojos azules y se caracterizaban los pueblos violetas por la piel blanca y pelo claro, dorado, rojo y castaño. No sufrió Eva dolores de parto, tampoco lo sufrieron las primeras razas evolucionarias. Sufrieron las punzadas del parto únicamente las razas mezcladas que habían sido producidas por la unión del hombre evolucionario con los noditas y posteriormente con los adanitas. Esto es un punto importante porque en la Biblia se pone esto como un castigo, ¿no? Un castigo por la falta de Adán y Eva. Realmente la raza de Eva, Adán y Eva no sufrían dolores de parto, ni siquiera las razas nativas. Fue cuando se mezcla la raza nativa con unas razas superiores como es la nodita y después con los de Adanita que supongo que por un problema ya genético va a crear en esa nueva raza que las mujeres tengan dolores cuando van a dar a luz. Adán y Eva, igual que sus hermanos de Jerusalén, fueron energizados por la nutrición dual, subsistiendo tanto a base de comida como de luz. O sea que Adán y Eva, estas razas, podían hacer como las plantas que se nutren del sol, de la luz, aparte del alimento natural, suplementados por ciertas energías superfísicas que no han sido reveladas en Urantia. Su prole de Urantia no heredó de sus padres el don de la absorción de la energía y circulación de la luz. Contaron con una sola circulación, el sustento sanguíneo de tipo humano. O sea, nada más podían comer alimentos normales. Fueron intencionadamente mortales, pero longevos. O sea, duraban muchos años. Si bien su longevidad tendió a la norma humana con cada generación sucesiva. Adán y Eva y la primera generación de sus hijos no se valieron de la carne de animales para alimento. Subsistieron eternamente a base de los frutos de los árboles. Después de la primera generación, todos los descendientes de Adán comenzaron a tomar de los productos lácteos, pero gran parte de ellos continuaron siguiendo un régimen no carnívoro. Tampoco era carnívora la mayoría de las tribus meridionales con las que se unieron posteriormente. Más adelante, la mayoría de estas tribus vegetarianas emigraron hacia el este y sobreviven actualmente mezclados en los pueblos de la India. Deben notar que hasta actualmente en la India casi toda la población es vegetariana. Es más, está prohibido matar las vacas. Caminan por la ciudad libremente porque para ellas son sagradas y en general no comen carne. La vida física, así como la espiritual de Adán y Eva, era muy superior a la de los pueblos de hoy en día. Sus sentidos especiales eran mucho más agudos y podían ver los seres intermedios, las huestes angélicas, los Melquisedec y el príncipe caído Caligasta, quien vino a conferenciar varias veces con su noble sucesor. Retuvieron la capacidad de ver estos seres celestiales durante más de 100 años después de la falta. Estos sentidos especiales fueron menos aguzados en sus hijos y tendieron a menguar con cada generación sucesiva,
hasta nosotros en nuestra época, que nosotros somos incapaces de ver un ser espiritual, que hay personas que dicen que tienen ese don, esa capacidad. Realmente es una capacidad, ¿no? que la perdimos. Generalmente los hijos adánicos recibían un ajustador, pues todos poseían firme capacidad de supervivencia. Esta prole superior no era tan susceptible al temor como los hijos de la evolución. Perdura mucho temor en las razas urantianas de hoy en día porque recibieron vuestros antepasados tan poco plasma vital de Adán a causa del malogro prematuro de los designios para el perfeccionamiento físico de la raza. Las células del cuerpo de los hijos materiales y de su progenie son mucho más resistentes a las enfermedades que las de los seres evolutivos indígenas del planeta. Las células del cuerpo de las razas nativas son afines a los organismos microscópicos y ultramicroscópicos vivientes del reino que producen enfermedades. Estos hechos explican por qué los pueblos de Urantia tienen que hacer un gran esfuerzo en el campo científico para resistir a tantos trastornos físicos. Seríais mucho más resistentes a las enfermedades si vuestras razas llevaran más de la sangre adánica. Esa es otra deficiencia que heredamos, la susceptibilidad a las enfermedades. Tras haberse establecido en el segundo jardín junto al Éufrates, Adán optó por dejar atrás tanto plasma vital como le fuera posible para beneficiar al mundo después de su muerte. En consecuencia, se nombró a Eva como cabeza de la comisión de 12 miembros sobre el perfeccionamiento de las razas. Antes de morir Adán, esta comisión había seleccionado a 1.682 mujeres del tipo superior en Urantia, y estas fueron impregnadas con el plasma vital de Adán. Todos sus hijos llegaron a la madurez, excepto 112. De modo que el mundo de esta forma fue beneficiado por la adición de 1.570 hombres y mujeres superiores. Si bien estas madres candidatas fueron seleccionadas de todas las tribus circundantes y representaban la mayoría de las razas de la tierra, fue escogida la mayoría de los elementos superiores de los noditas y constituyeron las semillas de la poderosa raza andita, que ya explicaba Flora temprano que esta raza andita era la liga o el cruce de los noditas con los adanitas. Estos hijos nacieron y se criaron en el entorno tribal de su madre respectiva. Si hay algún comentario. Vamos a ver, Siller. Sí, mire, cuando hablan del plasma que dejó Adán y que fue pues se le otorgó a las 1.000 y tantas mujeres que fueron escogidas, me imagino que hablan de una inseminación, ¿no? No es que aquí le pusieron plasma, no sé por qué, pero debe haber sido inseminación, porque de qué otra manera ya eran seres materiales. Entonces tuvieran que haber hecho inseminaciones artificiales. Sí, nosotros nos planteamos cuando estábamos preparando el documento, nos planteamos también esa interrogante, ¿cómo sería eso? ¿Sería inseminación? No sabíamos o pensábamos que esa época no habría la tecnología, aunque ellos vinieran de otra parte, estaban prácticamente, después que salieron del primer jardín al segundo, estaban arrancando prácticamente de cero. Entonces no creemos que no tenían la tecnología de lo que es para poder hacer inseminación artificial. Y lo que se nos ocurre es que Adán tuvo relaciones con todas esas mujeres para embarazarlas. Pero yo particularmente era de pensar que eran inseminadas, ¿no? Isabel. Sí, bueno, nada más quería comentar sobre lo que decían sobre a Abel, por ejemplo, que se sabía que molestaba mucho, humillaba, así como lo dijo Carlitos, hacía bullying, ¿no? Entonces se sabía la conducta y que eso no era hablan algo acerca de la herencia, ¿no? Que no estaba siendo buena al tener esas acciones, ¿no? Entonces yo pienso que también ahí contribuyó a que los papás veían que él no estaba muy bien, que digamos, en sus conductas, ¿no? Y bueno, no se justifica que haya matado a Caín, pero
pero sí como que pasar un poco la cuestión, o justificar de que se lo buscó, ¿no? Haz de cuenta. Bueno, nada más era un comentario. Sí, y a lo mejor tampoco fue que, como uno se lo puede imaginar, que Abel estaba tranquilito, durmiendo una siesta y vino Caín, le dio un palazo y lo mató. A lo mejor lo fastidió tanto, lo sacó de quicio, se pusieron a pelear, se dieron golpes, se tiraron, se brincaron, estuvieron sabrá Dios cuándo, y estoy por seguro que fue accidentalmente, que a lo mejor lo empujó, lo tiró y se pegó contra una piedra y se mató, ¿no? O sea, quiero imaginarlo así y no que fue un acto deliberado de asesinato. O sea, uno con una rabia puede hacer lo que sea. Pues, y pienso que eso lo verían también sus padres, Adán pues. y Eva. Y conocían a los dos, ¿ok? Sí. No que, como decía Carlos, en la Biblia se nos presenta a Abel como el santico y Caín como el malo, el demonio. De hecho, nadie le pone a un hijo Caín. Nadie llama a su hijo Caín. Abel sí hay un montón de Abeles, pero Caín no hay nadie, ¿no? Y supongo que sus padres sabían cómo eran los dos, pues, y que a lo mejor el que más estaba sufriendo de esto era Caín, porque él cargaba con la culpa, con un estigma que no ni siquiera es culpa de él, y encima el otro se burla de él por eso, como si él tuviera culpa de que su padre no haya sido Adán. Y entonces pienso que era una situación muy difícil. Lo que pasa es que el libro Durante lo expresa de una manera muy escueta. Muy escueta, supongo que eso tiene mucho más contenido. Claro, gracias. Gracias. Sí, léelo otra vez. Dino. Sí, hermanito, lo que pasa que no sé, no creo, yo creo que ya se efectuaban inseminaciones en aquel momento en que se dictó el libro, ¿no? Pero a mí me llama la atención porque cuando dice plasma se refiere a la sangre. Entonces por eso me llama a mí la atención cómo haría porque no te puedes inyectar en la sangre las células masculinas para poder concebir. Entonces no sé si será por la época en que se escribió el libro, o como bien lo dijeron, Adán pues era un científico en genética, pero sería interesante saber cómo lo hicieron, ¿verdad? Gracias. Yo particularmente soy del que creo que fueron inseminadas, ¿no? O sea, por los conocimientos que tenía Adán y todo. Y por supuesto el plasma no es con sangre, sería como se hace una inseminación artificial en animales e incluso ahora con mujeres que no pueden salir embarazadas. Pero como digo, el libro tampoco menciona, supongo que no es importante. Hubiera sido más fácil tener relaciones con todas, como usted. Sí, claro, es más fácil. Gracias. Rafael. Pues eso precisamente iba yo a investigar, iba yo a preguntar cuándo se inventó el sexo. Y esa es una. Y otra, la inseminación artificial habla, bueno, aquí consulté en internet, yo tampoco sabía, en 1790 y ¿qué? 1795, 96, se hizo la primera inseminación artificial, un doctor, ahí dice un tal doctor Hunter, ¿no? Porque tenía una pareja ahí por dificultades y hizo la primera inseminación. Así es que yo creo que después de 150 años, en el 1930, a la primera edición del libro de Urantia, ya los receptores de la revelación, o sea, nosotros, ya sabíamos que era inseminación artificial y tal vez lo habrían dicho como tal en el libro, ¿no? Que fueron inseminados. Entonces, no sé, me pregunto cuándo se inventó el sexo o cuándo empezaron las razas humanas a tener harem, porque Gengis Khan, mira que Gengis Khan dejó una gran herencia por toda Asia, ¿no? Entonces, no sé, yo digo que qué tal si es a la manera antigua, ¿no? O a lo mejor soy muy old fashioned. Como dice Siller, sería la forma más fácil. Sería la forma más fácil. Sí. Y más segura, la inseminación tiene muchos problemas para que se dé el embarazo, es mucho más complicado con inseminación porque el semen va diluido. Sí, En cambio, en una relación
completo y es más fácil, pues. Pero, como digo, si los reveladores no especifican tanto detalle en eso, debe ser que no es tan necesario saberlo. Otra teoría puede ser que eran muy pudorosos los reveladores, ¿no? Claro, también. Vieron así. Sí. Fueron con su plasma vital. Claro. Y que cada quien piense lo que quiere. Exacto. Bueno, gracias. Gracias. Ramón. Aunado y ayudando a darle una respuesta al hermano, haciendo uso de la lógica y de que ya sabemos que, bueno, en el inicio de lo que fue la formación del planeta y se supervisa bueno, que es un planeta que va a tener vida, pues. Entonces ya vienen los sembradores de vida y siembran lo que es en mares poco profundos, lo que es ciertas bacterias, esas bacterias se convierten en algas y bueno, nace lo que es la vida vegetal y luego la vida animal. El sexo viene por reproducción natural, ¿no? Sí, gracias. Bueno, si no hay más, continuamos. 5. La muerte de Adán y Eva. Al poco tiempo de establecerse el segundo jardín, a Adán y a Eva se les informó debidamente que su arrepentimiento era aceptable y que, aunque estaban condenados a sufrir el destino de los mortales de su mundo, indudablemente llegarían a ser aptos para ser admitidos al rango de los supervivientes durmientes de Urantia. Creyeron plenamente este programa divino de la resurrección y rehabilitación que de forma tan enternecedora les proclamaron los Melquisedec. Su transgresión había sido un error de juicio y no un pecado de rebelión consciente y deliberada. Creo que ahí está bastante claro qué fue la falta de Eva, finalmente. Adán y Eva, como ciudadanos de Jerusalén, no tuvieron ajustadores del pensamiento. Tampoco moró en ellos un ajustador cuando funcionaban en Urantia en el primer jardín. Pero poco después de su reducción al estado de mortales, se volvieron conscientes de una nueva presencia dentro de ellos y se dieron cuenta de que la condición humana, juntamente con el arrepentimiento sincero, habían hecho posible que un ajustador morara dentro de ellos. A Adán y a Eva los animó sobremanera durante el resto de su vida saber que un ajustador moraba en su interior. Sabían que habían fracasado como hijos materiales de Satania, pero también sabían que aún les quedaba abierta la carrera al paraíso con carácter de hijos ascendentes del universo. Adán conocía el designio divino de la resurrección que se produjo simultáneamente con su llegada al planeta y creía que él y su consorte probablemente serían repersonalizados en relación con el advenimiento de la siguiente orden de filiación. Ignoraba que estuviera a punto de aparecer en Urantia Micael, el soberano de este universo. Confiaba en que el siguiente hijo que viniera sería de la orden abonal. Así y todo, a Adán y a Eva siempre les fue reconfortante reflexionar sobre el único mensaje personal que jamás recibieran de Micael, a pesar de que les fuera un poco difícil de comprender. Este mensaje, entre otras expresiones de amistad y consuelo, decía: he considerado las circunstancias de vuestra falta y he recordado que el deseo de vuestro corazón siempre fue leal a la voluntad de mi Padre, y seréis llamados del abrazo del sueño mortal al llegar yo a Urantia, si los hijos subordinados de mi reino no os llaman antes de este momento. Lo antedicho fue un gran enigma para Adán y Eva. Pudieron comprender en este mensaje la promesa velada de una posible resurrección extraordinaria y los animó considerablemente a esta posibilidad. Pero no pudieron captar el significado de la insinuación de que descansaran hasta tanto se produjera una resurrección relacionada con la aparición personal de Micael en Urantia. Por tanto, la pareja edénica solía proclamar que un hijo de Dios vendría en algún momento y a sus seres queridos les comunicó la creencia o siquiera el anhelo de que el mundo de sus desatinos y dolores posiblemente fuera el reino sobre el cual el soberano de este universo optaría por funcionar como el hijo autootorgador paradisíaco. Parecía demasiado bueno para ser verdad,
Pero Adán, en efecto, abrigó esperanzas de que Urantia, a pesar de haber sido trastornado por conflictos, pudiera resultar el mundo más afortunado del sistema de Satania, el envidiado planeta de Nevadón. Duró 530 años la vida de Adán. Murió de lo que se podría denominar vejez. Sencillamente se desgastó su mecanismo físico. El proceso de desintegración paulatinamente le fue ganando terreno al proceso de reparación y llegó el inevitable final. Hacía 19 años que había muerto Eva por debilitación del corazón. Ambos fueron sepultados en el centro del templo del servicio divino que se había construido de acuerdo con sus proyectos poco tiempo después de terminar de completarse los muros de la colonia. De aquí se originó la práctica de enterrar a los hombres y mujeres notablemente piadosos debajo del piso de los templos de adoración. Aquí tenemos una tablita en la cual simplemente, bueno, le resté los años para tener más o menos una idea de cuándo murió cada uno de ellos. No de cuándo, sino a los cuántos años. En este caso, resulta que Adán a los 530 años y Eva 511 años. Bien. Continuó el gobierno supermaterial de Urantia bajo la dirección de los Melquisedec, pero se había cortado el contacto físico directo con las razas evolutivas. Se habían estacionado representantes del gobierno del universo en el planeta desde los distantes días de la llegada del séquito corpóreo del príncipe planetario a través de los tiempos de Ban y Amadón hasta el advenimiento de Adán y Eva. Pero con la contumacia o falta adánica, llegó a su fin este régimen que había abarcado un periodo de más de 450.000 años. En las esferas espirituales, los ayudantes angélicos continuaron luchando a la par que los ajustadores del pensamiento, laborando ambos de manera heroica por la salvación del individuo, pero no se promulgó ningún plan global para el bienestar mundial trascendental entre los mortales de la Tierra hasta la llegada de Maquiventa Melquisedec, quien por los tiempos de Abraham, con el poder, la paciencia y la autoridad de un hijo de Dios, sentó los cimientos para el perfeccionamiento ulterior y rehabilitación espiritual de la desafortunada Urantia. La desventura, sin embargo, no ha sido la única suerte de Urantia. Este planeta también ha sido el más afortunado del universo local de Nevadón. Los urantianos deberían considerar como beneficio que los desatinos de sus antepasados y los errores de los primeros gobernantes de su mundo sumieran el planeta en semejante estado de irremediable confusión, exacerbado por el mal y el pecado, puesto que a Micael de Nevadón le atrajo este mismo trasfondo de oscuridad, tanto que seleccionó este mundo como escenario en el cual revelaría la personalidad benigna del Padre en el cielo. No es que necesitara Urantia un hijo creador para poner en regla los asuntos enredados, sino que el mal y el pecado en Urantia ofrecieron al hijo creador un trasfondo más espectacular ante el cual revelar el amor, la misericordia y la paciencia sin par del Padre paradisíaco. Hermoso lo que explican aquí. Y ahora yo asumo que habrá preguntas, inquietudes, comentarios. O sea, sé que está todo clarito, pero yo creo que sí, sí puede haber un montón de comentarios que se pueden derivar de esta lectura fascinante. A ver, Ramón, adelante. Mi estimada hermana, Sí. escuchando y observándote, es algo hermoso para mí, obviamente, y lo analizo de la siguiente manera. Me imagino que el Padre Celestial siempre va a donde están los enfermos, ¿ok? Entonces nombró a su hijo creador, pues Jesús de Nazaret, quien es nuestro Padre local, Micael de Nevadón, a que viniese pues a esta esfera donde las ovejitas estaban, como lo dice, bueno, si hay una ovejita que está descarriada, más felicidad se siente al ver esa ovejita porque las otras pues están seguras. Bueno, a ese respecto yo pienso que el Padre creo que no toma las decisiones al respecto. Más bien creo, según yo he entendido en el libro de Urantia, que fue el propio Micael el que finalmente decidió dónde hacer su último auto-otorgamiento.
Lo que el padre manda, o bueno, las leyes del paraíso mandan es que los hijos se auto-otorguen, o sea, que vivan la experiencia en su propia persona de 7 órdenes diferentes de creaciones de ellos, derivados de ellos. Pero yo no pensaría que el padre les dice a dónde ir y a qué horas ir y cómo ir y para qué ir, sino que ellos mismos tienen en sí mismos la autoridad suficiente y la sabiduría suficiente como para decidir a dónde quieren ir y con qué fin quieren ir. Y según yo entiendo, él fue el que decidió el trasfondo que había aquí, en este planeta, para él decidir venir aquí. Gracias, Ramón. A ver, Rafael, adelante, Rafael. Sí, quería comentar que efectivamente, precisamente el contraste hace que brille más la bondad, mientras más, inclusive Jesucristo lo dijo, ¿no? En la oscuridad es cuando más brilla la luz, ¿no? Entonces, yo creo que eso precisamente, tanta oscuridad en nuestro planeta, animó a Micael de Nevadón a venir, tal como lo dice literal, lo dice literalmente esta revelación en el párrafo que está remarcado, de una manera preciosa, porque un ciego, siempre he dicho que un ciego de nacimiento no sabe lo que es la oscuridad, porque nunca ha visto la luz. Todas las experiencias son por contraste, entonces yo creo que Jesús de Nazaret, nuestro Micael, se fijó en esa oscuridad que teníamos para hacer brillar el amor del Padre a través de su representación aquí en la tierra, ¿no? Y eso es hermoso. Muchas Claro, gracias. Además, creo que si se trata de experiencia, o sea, qué mejor oportunidad que ir a un mundo donde verdaderamente él iba a adquirir experiencia por los conflictos que había y además la oportunidad, bajo las características del planeta, de poder sentar unas mejores bases para el avance evolucionario espiritual del planeta, ¿no? Adelante, Siler. A ver. ¿Qué nos vas a platicar ahorita? No sé si sirva mi reflexión, pero se las voy a compartir. Miren, Adelante. todos los documentos los escriben diferentes seres celestiales, ¿no? Órdenes diferentes. Entonces aquí me llama mucho la atención cuando dice, no es que necesitara Urantia un hijo creador para poner en regla sus asuntos enredados, sino que el mal y el pecado en Urantia ofrecieron al hijo creador un trasfondo más espectacular ante el cual revelar el amor, la misericordia y la paciencia sin par del Padre paradisíaco. Y fíjense que a mí me llamó la atención esta frase porque yo siempre me he preguntado por qué Jesús permitió morir como murió, no tenía ninguna necesidad. Los hijos, cuando se auto-otorgan, los hijos creadores, es necesario que mueran, pero Jesús pudo haber evitado su muerte, sin embargo, la permitió. Entonces, ahorita al leer esto me acordé, digo, bueno, ¿no será que Jesús quería hacer aplicar este mismo efecto? ¿Sí? Una muerte espectacular podría haber sido, ¿no? ¿Sí? Gracias a ti, Siler. Yo lo que pensaría es que Jesús mismo, si tú recuerdas, después del bautismo, él se fue 40 días al monte a tomar decisiones sobre su posterior enseñanza y otros detalles. Entre ellos, él decidió que él no iba a usar ninguno de sus poderes divinos para cambiar el curso de la vida normal evolucionaria como la estaba llevando él en el planeta. Ese tipo de muerte, la crucifixión, era un tipo de muerte que se usaba en esos tiempos. Jesús lo que hizo simplemente fue aceptar los hechos como se iban dando sin meter la mano, sin él provocar la eliminación de esos hechos humanos, decisiones humanas que se estaban dando sobre su persona. Que si le tocó bailar con la más fea, pues sí, la verdad es que sí. Y que si nos puso la barrera bastante alta, pues también, porque lo que sufrió, lo que vivió él,
Creo que fue bastante fuerte. Pero la forma como aceptó ese hecho, y además otra cosa que yo me pregunto, ¿cuántas veces vivió su muerte, no? Porque él sabía de antemano cómo iba a morir. Y, o sea, vivió su muerte en la mente y vivió su muerte en la realidad, ¿no? Pero bueno, ese es tema para otra conversación más y bastante larga la conversación. Gracias, Ile. Adelante, adelante. Bueno, nada más, ya me hice bolas aquí, pero bueno, la primera cosa Además, es lo que decía Rafael y yo estoy de acuerdo con él de que entre más el contraste de cómo estaba el mundo, pues era más difícil establecer esos principios del amor del padre y todo. Pero en el libro también establece que no nada más era para este mundo, acuérdense que dice en varias partes para todo su universo, o sea, incluso en todos sus demás autootorgamientos, él iba su misión era representar alguna de las voluntades y la final fue la del Padre aquí en la tierra. Entonces sí, yo creo que eso sí estaba más o menos establecido, no que el Padre le dijera dónde fue ir, pero sí que iba a mostrar pues que la combinación Padre, Hijo, Espíritu, y luego el Hijo, y al final el último otorgamiento era la voluntad del Padre. Y era para todo como un ejemplo. Ahora, por otro lado, hay que recordar que Jesús, al momento de que estuvo en el monte, quedaba liberado completamente. Él ya había cumplido con su misión. Él decide por su propia voluntad seguir para dar un ejemplo a sus apóstoles y a toda la gente de que se podía seguir, porque él pudo haberse ido y bueno, hasta ahí, ¿no? Pero él decide seguir con su misión hasta que se terminara la vida, porque le dijeron ahí ya tú ya eres ya jefe de jefes aquí en el universo local, ya estás, pero él en ese momento, y me parece una decisión importantísima, que él decide todavía continuar con su misión ya posterior de la enseñanza a todos los demás en este mundo. Y la muerte, pues como dice Flor, pues así tuvo que ser, o sea, yo me imagino que otros hijos autootorgados en otros universos locales, pues murieron de viejitos o de alguna otra cosa, ¿no? Pero aquí, bueno, pues sí estuvo grave la cosa, pero pues así fue, ni modo. claro, sí. O sea, él había logrado ese punto de sincronía perfecta con el ajustador, pero su tarea no era la de fusionarse aquí, sino su tarea era otra, ¿no? Además, él no necesitaba eso, por un lado. Por otro lado, bueno, la muerte ya sabemos que tenía que pasar por las compuertas de la muerte, mas no significaba que por la crucifixión, simplemente morir, porque implicado en nacer como mortal estaba el morir. ¿Cómo podría haber sido esa muerte? No sé. Eso ya es entrar en el ramo de la especulación, ¿no? Y por otro lado, yo digo, si él hubiera decidido irse ahí, ¿qué hubiera quedado o qué nos hubiera quedado a nosotros de él? Porque toda su enseñanza pública fue posterior. Entonces, a lo mejor no nos hubiera llegado nada. Es nada más especular también, ¿no? Por supuesto. Isabel, adelante. Sí, a mí me llamó mucho la atención y me gustó mucho escuchar que Adán y Eva sabían que iba a venir un hijo de Dios y y que lo compartían, lo decían, ¿no? Y bueno, y que mantuviera eso para ellos una esperanza muy grande de que Urantia, ¿verdad? Pudiera llegar a luz y vida, ¿no? Ellos, a mí me conmovió mucho, nada más quería compartir eso, que pues se merecían ellos después de que fueron también, cometieron el error y todo esto y aún así se mantenían ellos en un estado de ánimo y compartiendo. Bueno, nada más quería esa reflexión sobre lo que habías leído, ¿no? Ahorita ya nos fuimos al tema de Micael, pero sí. Gracias, Isabel. Bueno, sí, en realidad dentro de los programas es que vienen hijos abonales, ¿no? En diferentes tipos de misiones para elevar Eso creían ellos. Ajá. Pero la sorpresita que se llevaron fue, no lo creían, pero lo deseaban que fuera el mismo soberano del universo. El mismo Micael, sí. Yo creo la sorpresa cuando despertaron.
Ajá, también, sí. A Gracias. ver, gracias. Adelante, Ramón. Oye, hermana, si no recuerdo bien los años de predicación de Jesús en su totalidad, ¿no? Pero wow, esa parte que tú te haces esa pregunta es interesantísima. Imagínate que en tan poco tiempo nos dejó tanta enseñanza. Imaginémonos que la humanidad hubiese sido más receptiva, ¿no? Y de esa receptividad, él no hubiera muerto a los 35, 37 años, 36, no sé cuánto la cuenta perfectamente, sino que nos hubiese estado con nosotros acompañando hasta ese envejecimiento, hasta los 100 años, y hubiese muerto de muerte natural, y hubiesen quedado cosas mejores registradas. Pero bueno, sucedió así lamentablemente. Claro, ya es especular en detalles y usar la imaginación, ¿no? Bueno, vamos a continuar entonces ahora. Carlitos, te paso el micrófono. Muchas gracias. 6. La supervivencia de Adán y Eva. Adán y Eva fueron a su descanso mortal con una fe firme en las promesas que les hicieron los Melquisedec de que algún día despertarían del sueño de la muerte para reanudar la vida en los mundos de estancia. Mira, algo parecido a lo que nosotros hoy en día creemos, lo que no sé si tengamos esa fe firme como ellos. Ellos estaban convencidos de eso. Mundos que les eran tan familiares en los días anteriores. Ellos conocían todos esos sitios por allá. A su misión en la carne material de la raza violeta en Urantia. No descansaron mucho tiempo, ¿verdad? No les tocó esperar hasta que Jesús viniera y resucitaran en esa resurrección que hubo allí. Dice aquí que no pasaron mucho tiempo en el olvido del sueño inconsciente de los mortales del reino. Al tercer día de la muerte de Adán, el segundo día después de su reverente entierro, las órdenes de Lana Forge, el soberano del sistema, sostenidas por el Altísimo de Dentia y aprobadas por el Unión de los Días en Salvington. Miren que no fue una orden directamente de Lana Forge porque él quiso, él consultó. Esas órdenes estaban respaldadas por el Altísimo de Dentia y aprobadas por el Unión de los Días, que viene siendo Emanuel, el representante de la Trinidad en nuestro universo local, ahí en Salvington. Ellos aprobaron esas órdenes y actuando, esa Unión de los Días estaba actuando de parte de Micael. Fueron puestas todas esas órdenes en manos de Gabriel, dirigiendo el acto especial de pasar lista de los distinguidos supervivientes de la contumacia o la falta adánica en Urantia. Y de acuerdo con este mandato de resurrección especial, el número 26 de la serie de Urantia, Adán y Eva fueron repersonalizados y reensamblados en las salas de resurrección de los mundos de estancia de Satania, juntamente con 1316 de sus asociados en la experiencia del primer jardín. Muchas otras almas leales ya habían sido trasladadas al llegar a Adán, cuando se realizó una adjudicación, es decir, un juicio dispensacional, tanto de los supervivientes durmientes como de los ascendentes vivientes calificados. Pasaron deprisa Adán y Eva por los mundos de ascenso progresivo, hasta que alcanzaron la ciudadanía en Jerusalén, convirtiéndose nuevamente en residentes del planeta de su origen, pero esta vez como miembros de diferente orden de personalidades del universo. Dejaron Jerusalén como ciudadanos permanentes, hijos de Dios, y volvieron como ciudadanos ascendentes, hijos del hombre. Inmediatamente fueron agregados al servicio de Urantia en la capital del sistema y más tarde pasaron a ser miembros del Consejo de los 24 que funciona actualmente como órgano de control consultivo de Urantia. Así pues, termina la historia de Adán y Eva planetarios de Urantia, una historia de pruebas, tragedias y triunfos. Por lo menos un triunfo personal para vuestro hijo y vuestra hija materiales, bien intencionados, pero engañados, e indudablemente a la postre una historia de triunfo final para su mundo y sus habitantes perturbados por la rebelión y acosados por el mal. A fin de cuentas, Adán y Eva hicieron la poderosa contribución al desarrollo más rápido de la civilización
y al progreso biológico acelerado de la raza humana. Dejaron una gran cultura en la Tierra, pero no fue posible que esta civilización tan avanzada sobreviviera en la estela de la dilución prematura y sumersión ulterior de la herencia adánica. El pueblo hace la civilización. La civilización no hace al pueblo. Presentado por Solonia, la voz seráfica en el jardín, y leído por Flor Robles, Gloria Rodríguez, Isabel Rivero, Luis Villamizar y este servidor, Carlos García. Así que vemos cómo es la historia de Adán y Eva tan diferente a la que siempre hemos escuchado y tenemos mucho que sacar de allí. Adelante, Luis. Sí, después de oír, de leer estos documentos que hemos leído sobre la historia de Adán y Eva, me queda la incógnita de cuál es la verdadera falta de Adán y Eva. Si fue, o sea, sé cuál es la falta, pero no sé por qué no se podía. O sea, que ellos, porque la falta es que supuestamente ellos aceleraron el proceso, ellos no podían cruzarse directamente con los nativos, sino sus descendientes. Pero después que tienen la falta, después de Caín, por ejemplo, Adán lo hizo reiteradamente, lo vio como una necesidad. Dice ahí que antes de morirse, cuando tuvo todas esas mujeres, esas mujeres todas eran noditas, eran nativas, ¿verdad? Aquí. Y como decir, después que los destituyeron, o sea, ya no importó que lo hicieran. Pero recuerde, Luis, que en ese momento él ya no era el mismo Adán que llegó. Sí. Ya era casi un ser humano también. Entonces, por eso lo hizo de esa manera, a pesar de que tenía su plasma como debe ser, y lo hizo para un bien, para la humanidad. Exactamente, eso es lo que digo yo. Si eso era el bien, ¿por qué lo destituyen por hacerlo? Bueno, Antes. no, porque antes no podía hacerlo. Antes él era un hijo material, encarnado Sí. aquí, pero no había. La instrucción era esa. ¿Por qué? Bueno, yo no sé por qué no podían hacerlo. Sí, El ahí libro es no- donde está mi incógnita. ¿Por qué esa prohibición si en Seguramente sí, como para diluir un poco dicho plasma, tal vez, ¿no? sí, Para que fuera más, algo más diluido. No sé cuál sea la causa, porque no podían ellos directamente tener hijos con humanos, ¿verdad? Pero esa fue la falta de ellos, precisamente, que ya sí, la hemos porque hablado. yo veo que la historia lo cuenta aquí en la Biblia, como sea, lo cuentan como, bueno, en la Biblia, en la religión nos ponen como la caída del hombre y el pecado original que traemos todos y una mancha que traemos todos por eso. Y yo particularmente no le veo la gravedad del asunto, pues, o sea, ¿por qué estaba prohibido eso? Pues, supongo que tendrán sus razones, ¿no? Sí, Sus sí, sí. reglas, sus leyes, ¿no? Vamos acumulando todas esas preguntitas para cuando lleguemos allá, pues entonces Sí, busquemos yo creo. Sí, y se sí, las yo creo. preguntamos directamente, a ver. Sí. Adelante, Siler. Es que la falta fue que se brincaron el protocolo, hermanito. Había un protocolo que ellos debían seguir y pues no lo Sí, sí, cumplieron. lo Por que ya eso comentamos, sí. fue la falta, sí. Oiga, y vea usted cómo a veces los reveladores, cada quien escribe yo creo que a sus sentimientos, porque aquí hay una frase que yo no estoy de acuerdo, porque dice, fíjese, a fin de cuentas, Adán y Eva hicieron una poderosa contribución al desarrollo más rápido de la civilización y al progreso biológico acelerado de la raza humana. ¿Por qué pondrán esto si su misión no la cumplieron? Bueno, Hasta ahí lo dejo, porque yo sé que cada quien va a pensar diferente. Flor, si quiere comentar algo sobre lo que dijo Siler de... Sí, nada más a lo que se refieren los reveladores, que si bien no pudieron contribuir en un 100%, eso no significa que no hayan contribuido. O sea, que el porcentaje fue bastante menor, pues sí, desafortunadamente, pero Estuviéramos aún peor, con sí. todo, claro, estaríamos bastante peor. O sea, las razas sí se mejoraron. Lo que pasa es que, bueno, todo lo que trascendió del pecado, eso ya fue como lo entendieron y entendieron mal, entendieron el drama político que se desarrolló, etcétera, etcétera. Y la muerte, y que ellos se volvieron mortales también.
y no entendían la muerte como ahora la empezamos a conocer nosotros, pero no hay nada. Y los reveladores son bien claros en decir que no se debe de considerar a Adán como culpable de nuestra realidad. Valdemar, adelante. Perdón. Bueno, sí, a mí me parece, me estoy imaginando porque yo creo que algunos de nosotros hemos nacido en una parte y luego nos vamos fuera y luego regresamos otra vez como dicen, al pueblo de origen. Me imagino a Adán y Eva cuando regresan otra vez, porque se acuerdan que ellos habían dejado sus hijos allá, que los despidieron muy alegremente y después, pues no me imagino en medio la bienvenida después cuando ellos regresan a, a ya como mortales ascendentes, pero no sé, pero me imagino yo que sí los han de haber reconocido la gente que dejaron originalmente allá y ha haber sido una cuestión muy bonita de volver a ver sus hijos, los hijos que dejaron originalmente allá, cuando vinieron a su misión, regresan allá y yo me imagino pues amigos y otros seres, Adán y Eva que ellos tenían porque ellos vivían ahí, ¿no? Antes de la misión, Ajá, sí. pero regresan otra vez a su lugar de origen. Ha haber sido una escena muy padre de que vuelven otra vez a ver a todas las personas que dejaron originalmente. Nada Claro, más. me Gracias. supongo que sí. Sí, Flor. Sí, y un detalle más a considerar, ellos además de ser elevadores biológicos, también venían como administradores, o sea, en un papel en el cual iban a empezar a organizar, a crear nuevos modos de llevar a cabo una sociedad, avanzando en diferentes aspectos, en educación sobre todo, el tema de la educación, por ejemplo, para la familia, o sea, todo ese tipo de detalles que se perdieron, que pudieron haber ayudado muchísimo a la civilización, a la humanidad en general, y que, bueno, tampoco trascendieron, aparte de la situación genética, ¿no? O sea, son varios factores a considerar, creo yo. Pero bueno, es interesante. Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario? Creo que si no, ya vamos terminando básicamente. Y el próximo documento, la próxima semana, es sobre los seres intermedios, también un tema muy interesante, sobre dichos seres, su origen y, en fin, vayan dándole una leidita para que tengan una idea al documento 77 la próxima semana. Pues entonces, si no es nada más por el momento, pues yo me despido, les deseo a ustedes una feliz noche y hasta el próximo jueves, con el favor del Padre, nos volveremos a ver aquí. Que descansen. Bien. Muchas Feliz gracias. noche. Muchísimas Bendiciones para todos. gracias. Bendiciones. Gracias, abrazo para todos.